Hermano, buenas noches. Denme un momento para conectar aquí el computador. Sean bienvenidos una vez más a este estudio de la Confesión de Fe. Un cordial saludo a todos los hermanos que nos ven por las redes sociales y a los que están aquí presentes. Estamos estudiando el párrafo 17 de la Confesión. Hoy me corresponde el párrafo 2 del capítulo 17 de la perseverancia de los santos. Estamos en la doctrina de la perseverancia. Pero antes de tocar el párrafo 2, vamos a hacer un breve repaso de lo que fue el párrafo anterior, el párrafo 1. Vamos a recordar, vamos a analizar el sujeto y el significado de la perseverancia para poder pasar y tener un poco más claro el punto 2 que hoy voy a tratar. El sujeto y el significado de la perseverancia. Voy a hacer una serie de preguntas a ustedes para meditar, para inferir, deducir acerca de quién es el sujeto de la perseverancia y qué significa perseverar, para luego pasar al punto 2 y atender la identidad de la perseverancia, o qué está detrás de la perseverancia, o mejor dicho, cuál es la causa de la perseverancia de los santos. Entonces, vamos a estar desarrollando este punto. Un momento, hermanos. Un momento. Sí. Bien. Cuando nos referimos en el párrafo anterior, nos dimos cuenta de dos elementos a los cuales nuestro hermano hizo referencia, el que expuso el párrafo anterior. Ahí hablamos del sujeto de la perseverancia, para resumir, y hablamos del significado de esta perseverancia. Cuando hablamos del sujeto de la perseverancia, básicamente nos decimos, o nos toca hacernos esta pregunta: ¿quién es el que persevera aquí en este sentido? Básicamente que los que perseveran son aquellos a quienes se les da el don de la perseverancia. Ahora, estas personas que perseveran poseen las siguientes características. Son los que Dios ha aceptado en el amado. Son los llamados eficazmente. Son los santificados por su espíritu. Y son aquellos a quienes Dios ha dado la preciosa fe de sus elegidos. Entonces, enmarcando el sujeto del que persevera, este sujeto va a poseer estas características. Ahora, ¿cómo se construye el significado de la perseverancia en este sujeto? Vamos a hacernos la pregunta: ¿en qué persevera aquella persona que se le dio el don de la perseverancia? ¿En qué persevera cuando empezamos a construir el significado de la perseverancia en el sujeto que fue puesto el don de perseverar? ¿En qué perseveran? La perseverancia de por sí no es nada, debe ser perseverancia en algo. La confesión nos dice que es perseverancia en un estado de gracia. Los creyentes perseveran en un estado de gracia.
El estado de gracia es descrito de dos maneras, de una manera objetiva y de una manera subjetiva. Objetivamente, cuando hablamos de que el cristiano persevera, en este sentido hablamos del estado o condición de ser librado de la ira de Dios de manera objetiva. Ahora, de manera subjetiva, este estado de gracia se identifica como el estado de tener el Espíritu de Dios y sus frutos en nuestro corazón. 2 puntos. De manera objetiva, este estado de gracia, y de manera subjetiva. Objetiva, que es librado de la ira de Dios. Y subjetiva es que tiene al Espíritu Santo y sus frutos en el corazón. ¿Por cuánto tiempo perseveran? La confesión expresa, bueno, lo que dice la Escritura, que perseveran hasta el fin. Perseveran hasta el fin. El significado es que perseveran hasta la muerte o hasta la segunda venida de Cristo. ¿Para qué perseveran? Perseveran para la salvación eterna. Los que fueron puestos para perseverar, van a perseverar para la salvación eterna. Ahora, ¿con qué certeza perseveran? Que los santos ciertamente perseveran en Él, en Cristo, hasta el fin. La perseverancia de los santos no significa que la mayoría lo logrará o que en general los cristianos perseverarán. No, sino que todo verdadero creyente ciertamente perseverará hasta el fin. ¿Por qué es necesario que estos perseveren? ¿O por qué es necesario que los cristianos perseveren? La perseverancia es necesaria porque la vida cristiana es una lucha, una guerra contra muchos enemigos. Y por eso la perseverancia es constante en la vida del creyente. Ahora, teniendo de manera general un resumen de lo que fue el párrafo 1, pasemos ahora a nuestro párrafo 2. Vamos a pasar a los fundamentos de la perseverancia de los santos. En este sentido, la identidad de la perseverancia. ¿Cuál es la causa de la perseverancia? En el párrafo 2. Vamos a leerlo. Nuestro párrafo 2 dice así: esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él, del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surge también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Vamos a desglosar cada punto, cada segmento de este párrafo. Tenemos 6 puntos. Vamos a analizar no todos los versículos, por razones de tiempo, vamos a analizar un solo versículo por segmento para tratar de contrastar bíblicamente a qué se refiere cada punto. En el primer segmento, el punto 1, que habla sobre la perseverancia de los santos, depende no de su propio libre albedrío, tomé Romanos 9:16. Dice así: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, contrastando lo que dice el primer segmento con lo que dice la Biblia. Anteponemos libre albedrío, hacemos ese contraste con soberanía de Dios. Entonces, vamos a realizar de manera rápida esos contrastes. En el segmento 2, tomé el versículo de Romanos 8:30, que habla acerca de la inmutabilidad del decreto de la elección. Dice Romanos 8:30, dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, pasemos a nuestro tercer segmento, sobre la base de la eficacia de los méritos. En este sentido, ¿sobre quién descansan los méritos para alcanzar la perseverancia? Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, se persevera no por los propios méritos, sino por los méritos de otra persona. En ese sentido, son los méritos de Jesús. Cuarto, del juramento de Dios. Hebreos
6, del 16 al 20, dice lo siguiente: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En resumidas cuentas, Dios juró por sí mismo. Él se puso como, en este caso, vamos a verlo más adelante, pero el Espíritu Santo dice en Corintios que es las arras. El Espíritu Santo es las arras como una promesa que firma una compra. Entonces ya dio por un pago por adelantado y se hizo juramento a sí mismo que de aquellas cosas que él prometió las va a cumplir. Es inmutable, no va a cambiar. Quinto dice lo siguiente: de la morada del Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y por último, el quinto con el 6 dice: de todo lo cual surgen también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Teniendo en cuenta todo lo anterior, resume el 6, que con base a todo lo anterior, estas cosas jamás van a fracasar por todo lo que vimos. Ahora, analicemos en sí, ahora, eso fue de manera general, contrastando los versículos que usa la confesión, pero ahora vamos a analizar de una manera un poco más clara cada punto de este párrafo 2. Hablemos acerca de los fundamentos de la perseverancia. ¿Cuál es la identidad, como dije al principio, de esta perseverancia? En el primer párrafo, algo nos llama la atención. Dice: esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío. En este caso, la posición del libre albedrío aquí puede ser tomada como una presuposición. ¿Por qué se toma como una presuposición? Ya que nada es común en este sentido de que se entienda como una idea antibíblica de lo que ya nosotros conocemos. Si hemos apreciar la fuerza de la evidencia para la perseverancia de los santos, esta presuposición debemos examinarla, ya que si nosotros hemos entendido de que Dios es soberano y Dios es el que salva, el libre albedrío no puede jamás sustituir la soberanía de Dios, que es el que escoge y es el que salva y es el que pone el querer como el hacer en las personas, en este caso los creyentes, para que puedan ser salvos. Jamás una persona, como ya conocemos, por su libre albedrío va a alcanzar la salvación. Porque el libre albedrío, ya conocemos, el libre albedrío, una persona tenía libre albedrío, en este sentido Adán tenía libre albedrío antes de la caída. Pero ahora tiene libre albedrío, pero no para salvación, sino para hacer lo malo. No tiene libre albedrío para buscar a Dios, sino que tiene libre albedrío para todo lo contrario. Pero antes sí lo tenía, porque era puro, santo y no tenía pecado. En este sentido, cuando en el punto 1 habla de este libre albedrío, lo que está llamando este primer punto es a examinar realmente lo que significa este libre albedrío, contrastándolo con la identidad de aquellas cosas que vamos a desarrollar ahorita. La verdadera identidad bíblica de lo que significa perseverar, no basada en el libre albedrío. Segundo, la inmutabilidad del decreto de la elección. Dice: puesto que a los hombres se les llama y da fe debido a este decreto inmutable, se les continuará llamando eficazmente y dando fe hasta el fin. Por causa de ser llamados
y por causas de aquellas cosas que Dios decretó, los hombres que han sido llamados para perseverar continuarán perseverando de manera eficaz hasta el final. Eso es lo que podemos analizar en nuestro punto 2 y fue lo que leímos en Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Tercer punto, la eficacia de la obra de Cristo. La Biblia atestigua tanto la eficacia de la obra de Cristo como lo inquebrantable de nuestra unión con Cristo. La unión, algunos hemos escuchado alguna vez, la unión mística de Cristo y el creyente. Hemos escuchado eso, ya lo hemos repasado. La unión con Cristo en la elección, la redención y el llamamiento, una vez realizada, es inalterable, inviolable. Así, por el poder viviente de Cristo en los creyentes, el pueblo de Cristo perseverará en un estado de gracia por esta unión. Eso es lo que analizamos de este segmento 3. Nuestro segmento 4, la seguridad del juramento de Dios. Puesto que un pacto es una promesa certificada por un juramento, la referencia que hace la confesión al juramento de Dios es esta. Se encuentra estrechamente relacionada con la referencia al pacto de gracia. La alusión es claramente, como lo leímos en Hebreos 6, 16, 20, Dios haciéndose un juramento a sí mismo. Ese pasaje se refiere al hecho de que Dios ha dado a su pueblo no solo su promesa, sino su juramento. El Dios que siempre guarda sus promesas y de esta manera no tiene la obligación de confirmar sus promesas haciendo un juramento, el Dios que no tiene otro mayor que Él mismo, por quien hacer un juramento, ha confirmado sus promesas haciendo un juramento por sí mismo. La única razón para que todo y aparentemente puede ser, algunos lo pueden tomar como necesario, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios hizo este esfuerzo? Sencilla y llanamente, Dios hizo esto es para darnos un fortísimo consuelo, un ancla del alma y una esperanza segura y firme. Dios hizo este juramento para que descansáramos en ese juramento y que fuera un ancla del alma y una esperanza segura y firme para los creyentes. En nuestro quinto segmento podemos ver la perpetuidad de la morada del Espíritu. Por perpetuidad se quiere decir que la idea de la morada del Espíritu no es por un tiempo, sino permanente. Los tres primeros fundamentos de la perseverancia van enfocados de esta manera: la atención respectivamente en Dios el Padre en el decreto de la elección, Dios el Hijo en la obra de la redención y Dios el Espíritu en la aplicación de la redención. El don de la perseverancia procede de las tres personas de la Trinidad. Vuelvo y repito: Dios el Padre en el decreto de la elección, Dios el Hijo en la obra de la redención y Dios el Espíritu en la aplicación de la redención. Y como leímos anteriormente en Efesios 1:14, que el Espíritu es las arras de la promesa, acuérdense que la palabra arras aquí, creo que significa arras, es cuando das un pago anticipado. El creyente, cuando es declarado justo, automáticamente ocurre en él un pago anticipado. O sea, Dios pone su espíritu en él y es como si fueran las arras, significa un pago anticipado de la promesa. Entonces, por mucha más razón, el cristiano va a perseverar porque Dios se encarga de que esa perseverancia se lleve a cabo por el juramento que hizo en la eternidad. Y por último, el sexto segmento, leemos la infalibilidad del pacto de gracia. En la confesión, el término pacto de gracia designa el singular plan, proyecto divino de salvación desde el principio del mundo hasta el fin. La infalibilidad del pacto de gracia significa que no está expuesto al fracaso. El pacto de gracia de Dios no fracasa en cuanto a salvar a los que tienen este pacto con Él. De forma real e indefectible salva a todos aquellos que están dentro de ese pacto. Mis hermanos,
para los creyentes, como observamos anteriormente, esta perseverancia basada en el decreto de Dios es una forma de consuelo para que el cristiano descanse y coloque su alma en esta esperanza segura y firme. Ese es el mensaje final de este párrafo 2 de este capítulo 17 de la perseverancia. Hemos visto el resumen de los segmentos del párrafo 2. Vimos, en primer lugar, la presuposición del libre albedrío en cuanto a la perseverancia. Observamos la inmutabilidad del decreto de la elección en el inciso 2. Luego observamos la eficacia de la obra de Cristo, la unión mística de Cristo con el creyente en el inciso 3. En cuarto observamos la seguridad del juramento de Dios en la perseverancia de los santos. El quinto segmento vimos la perpetuidad de la morada del Espíritu. Y por último, en el sexto observamos la infalibilidad del pacto de gracia. Hemos llegado al final, hermanos, de este segundo párrafo del capítulo 17 de la perseverancia de los santos.